¿Han tenido un jefe con el que sea difícil alcanzar resultados? ¿O han disfrutado de trabajar con líderes con los que se disfrute el proceso de alcanzar esas metas? Cuando yo estaba en el colegio, viví un suceso. Yo tenía 11 años, estaba en una clase de dibujo y de repente una niña me mordió. Éramos niños. Y con ese evento llamaron a nuestros padres, nos invitaron a una reunión. Los primeros en llegar fueron los papás de la niña. Entra el papá de la niña y me buscan para reclamarme sobre lo sucedido. Yo, que no había hecho absolutamente nada, me había comportado a los 11 años como un caballero y me dejé morder y no hice nada, sentía que las disculpas deberían venir de allá hacia acá. Y eso no estaba ocurriendo. Con la poca inteligencia emocional que podía tener yo a los 11 años, defendí con pasión mi punto de vista. Cuando de repente veo que viene un personaje como de 2 metros, 100 kilos de peso, y dice la niña: papi, ahí llegó mi hermano. En ese momento sentí el verdadero terror. Yo, que soy bien cobarde, lo he sido toda la vida, simplemente empecé a aceptar lo que me estaban diciendo. Pero veo venir a la izquierda al Capitán América, a mi Capitán América, la persona que me enseñó a nadar, la persona que me enseñó a jugar ajedrez, la persona que me enseñó a montar en bicicleta, el que me sostenía el sillín y me quitó las rueditas para que yo mantuviera el equilibrio y aprendiera a montar en bicicleta. 3 cosas que disfruto mucho hoy en la vida. Mi papá. Nunca me he sentido tan seguro en la vida como cuando estoy con él. Y entonces en ese momento yo me envalentono otra vez y empiezo a discutir. Y yo: no, es que yo no hice nada, es que ¿por qué? Cuando llega mi papá, yo espero que mi papá me va a respaldar, me va a defender. Pero mi papá, en vez de defenderme, me regaña. Y con 3 palabras que me dice, me deja sentado otra vez. Como si el volumen de la voz me empujara. Yo, con 11 años, tuve una lectura de esa situación equivocada, que hoy, 30 años después, lo veo muy diferente. Mi papá, en su experiencia para manejar conflictos, entendió que era mejor pedir una disculpa y no escalar una discusión sin sentido, y luego conversar con su hijo en privado y sacarlas del análisis de la situación. Mientras que yo lo que sentí es que mi papá me había traicionado. Equivocadamente. Y eso empezó a programar una creencia en mí, una creencia de que yo no podía confiar en las personas. Esa creencia se fue desarrollando con el tiempo y se transformó en que para que algo saliera bien, lo tenía que hacer yo mismo. Y esa ha sido una de las creencias más autolimitantes que me han impedido ejercer mi liderazgo. Con ejercicios de autoconocimiento y autorreflexión, yo pude reprogramar esa creencia y convertirla, en vez de algo que me limitara, en algo que me potenciara. Y la reemplacé por esta: si alguien es bueno o lo consideras mejor que tú, no lo veas como competencia. Tráelo a tu equipo. Aquí ya tenemos 2 diferencias importantes en lo que es ser líder y la diferencia con ser simplemente un jefe. Un líder es una persona, o una líder, es una persona que se conoce a sí mismo, a sí misma, que entiende, por ejemplo, cuáles son sus creencias y qué lo está limitando. Y si no le sirve, lo reprograma. Y si le sirve, lo potencia. Y la segunda es la importancia de la delegación, de no pensar que puedo hacer todas las cosas yo solo, sino que necesito confiar en las otras personas, porque si no, no va a poder uno ejercer el liderazgo. No lo puedo hacer todo yo. Y en ese proceso de desarrollar la delegación, yo entendí que puede ocurrir en 3 etapas. La primera etapa es: yo hago y tú ves. Yo me quedé ahí unos 10 años, haciendo mientras los otros me veían hacer. La segunda etapa es: tú haces y yo superviso lo que tú haces. Y la tercera etapa, que es donde ocurre realmente la delegación en el ejercicio del liderazgo, es: tú haces, y yo confío en tu trabajo. Yo te ayudo a desarrollarte, te doy los recursos que necesitas para hacer el trabajo y confío en lo que haces. Más adelante, cuando entré a la universidad, recuerdo que había un profesor que nos hablaba de las entrevistas de trabajo. Yo estaba por graduarme de ingeniero y apliqué algunos procesos de entrevista.
El profesor nos decía, las empresas están ávidas de gente que obedezca. Reforzando esa creencia que me implantaron a mí en el colegio de que el líder era la persona que más hablara. El que más hablaba duro, el que lograra que los demás lo escucharan y el que lograra que los demás hicieran lo que esa persona quería. Que eso era liderar, ¿sí? Que uno corría y los demás corrían detrás de uno, ¿cierto? Yo crecí con esa creencia. Y cuando llegué a la universidad, cuando estaba en la universidad por graduarme, me dijeron que las empresas estaban ávidas de buscar gente que obedeciera, ¿no? Entonces me dijo, Omar, cuando usted esté en la entrevista y usted le pregunten, ¿usted qué sabe hacer? Usted responda, yo sé hacer caso. Y le aseguro que a usted lo contratan. Entonces llegó el momento de la primera entrevista. Pregunta de rigor. Omar, cuéntanos sobre ti. Pregunta que yo tenía dominada. Por supuesto, ya la había preparado. Seguramente era lo que me iban a preguntar. Hola, mi nombre es Omar Fernando Cifuentes. Yo bla, 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 bla. Y empezaron las preguntas complejas. Bueno, Omar, cuéntanos. ¿Tú sabes programar? No. Omar, ¿y tú sabes hacer tablas dinámicas en Excel? No. ¿Y tienes experiencia? Yo, no, señores, pues yo estoy aplicando mi primer trabajo, esta es mi primera experiencia, pues por ahora no. Siguieron las negativas y me hacían preguntas que yo decía, ¿de qué me están hablando? De repente me preguntaron, bueno, Omar, ¿y entonces tú qué sabes hacer? Y adivinen yo qué dije. Yo sé hacer caso. Y me contrataron, me pusieron mi salario soñado y me pusieron 2 personas a cargo en mi primer trabajo. No, evidentemente eso no fue lo que sucedió. Todavía estoy esperando 30 años después esa llamada. Pero logré entrar como ingeniero en entrenamiento a una compañía, transcurrió un año y al final de ese año llegó el momento de la evaluación 360 grados. Un ejercicio donde yo presentaba una autoevaluación, mi jefe daba unos comentarios sobre mí, igual que mis compañeros. A esa evaluación yo entré así. Yo me sentía invencible. Yo decía, oiga, pero me ha ido bien. Logré un ascenso en menos de un año. Estoy cumpliendo el plan de carrera que la empresa tenía diseñado para mí y yo he cumplido todos los requisitos que decía acá. O sea, esto no puede fallar. ¿De qué manera me puede salir esto mal? Yo me sentía de esa manera. Cuando entro a la entrevista, el feedback empezó como empieza un feedback, ¿cierto? Reconociendo lo positivo. Sí, tú has logrado un ascenso en menos de un año, has hecho esto, etcétera. Muy bien. Y me dijeron que era un buen técnico, pero que si quería continuar el plan de carrera en esa compañía necesitaba desarrollar mis habilidades de liderazgo, porque mis compañeros no disfrutaban trabajar conmigo. Imagínense esa estrellada que me pego yo en la primera entrevista de trabajo. Cuando yo, en la primera evaluación 360 grados, cuando yo salgo de esa reunión, se activa mi sistema de defensa. Y mi sistema de defensa me empieza a decir, ¿qué me va a decir este? Yo, en menos de un año logro un ascenso. ¿Eso quién lo ha logrado en esta compañía? Creo que soy el primero que hace eso, ¿sí? Me sé los procesos de la empresa de arriba abajo. Le explico a personas que tienen 10 años en la empresa y le explico yo cómo hacer las cosas. Y me viene a decir a mí que yo necesito desarrollar el liderazgo si a mí me enseñaron que el liderazgo era hablar, el que más hablar, y yo hablo duro y yo sé hablar, entonces ¿cómo me van a decir a mí que no? Ese sistema de defensa se llama ego. Y me tomó más de una década entenderlo y tratar de domarlo si es que hoy lo he logrado hacer. Y lo contrario del ego lo pone Jim Collins sobre la mesa con el concepto de humildad. Reconocer que yo no lo sé todo, que yo no lo puedo hacer todo. Reconocer que yo tengo limitaciones y actuar en consecuencia. Y esa es una diferencia entre un líder y un jefe. Actuar en consecuencia, siendo humilde, es, además de reconocer mis limitaciones, entonces yo me puedo rodear de un equipo que me ayude a compensar esas limitaciones. Y yo no le tengo miedo como líder a contratar gente que sea mejor que yo, a ser parte de un equipo con gente que sea mejor que yo. Y si las personas que entran a trabajar conmigo me superan, me alegro por esas personas. De que algo dejé en su camino. Mientras que un jefe va a tener miedo o al menos incomodidad. De que dice, uy no, esto es un talento, bravo, de pronto me quita el puesto. Jim Collins habla de 5 niveles de liderazgo. En ese 5.º nivel, en el liderazgo nivel 5, dice que la combinación entre 2 factores que son la humildad profesional y una férrea determinación para trabajar, entonces se encuentran los verdaderos líderes.
Los que logran hacer que una empresa pase de meramente buena a excelente. Daniel Goleman, por su parte, dice que lo que hace a un líder es la inteligencia emocional. La habilidad para reconocer y manejar emociones en las personas, en mi persona y en las demás personas. Eso es un ejercicio que requiere de trabajo, de práctica. Por más que uno lea y escuche charlas TED, no se va a convertir en un líder de la noche a la mañana. Pero créanme que si ese tiempo uno lo emplea en practicar, en ejercer el liderazgo, en probar nuevos comportamientos, las cosas, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, van a mejorar en su ejercicio como líder. Ahora, cada persona tiene sus talentos. A cada persona le dieron algo especial. A algunas le dieron mucho, a otras nos dieron poco. Dentro de esos talentos, por ejemplo, a mi mamá le dieron el talento para manejar personas y hoy se desenvuelve como gerente. A mi papá le dieron el talento de la lectura. Mi papá logró alcanzar un nivel académico de doctorado. A mi hermano le dieron una habilidad especial con las manos y hoy es cirujano. A mi hermana le dieron la capacidad de analizar grandes volúmenes de información. Logró obtener una beca y se graduó en Estados Unidos como oftalmóloga. Adivinen qué me dieron a mí. Pero si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y entonces yo ¿qué aprendí? A escuchar. ¿Sí? Tenía mis recursos al frente mío en el espejo, los tenía y no los veía. ¿No? Aprendí a escuchar. La escucha tiene diferentes niveles. Y yo, esforzándome por desarrollar mi liderazgo, por ese comentario que me habían hecho en esa evaluación 360 grados, entré a hacer un MBA. Y haciendo mi MBA en esta universidad, tuve la fortuna de conocer a una profesora que me ayudó a desarrollar mi escucha. En esa clase, imagínense que la calificación de la clase era por participación. Y esa participación tenía dos criterios. Un criterio de calidad y un criterio de cantidad. Entonces eso me incentivó a mí ¿a qué? A leer, a prepararme, a hacer las lecturas, ¿sí? Y también a levantar mucho la mano en clase, ¿no? Y era de los que mantenía la mano y si la profesora no me veía, como que trataba de hacerle señas como a mí, llámeme a mí, que necesito cantidad y calidad, ¿cierto? Pasadas 2 clases, la profesora se dio cuenta de eso y conversó conmigo en privado. Me dijo, Omar, la idea de esta clase no es que la gente saque como la mejor nota o algo así, eso es un tema meramente numérico, que no va a hacer mucha diferencia en ti. Lo que a mí me interesa es que desarrollen sus habilidades. Tú no necesitas hablar más, ni tampoco leer más. Quizás lo que necesitas es escuchar. Y me puso una tarea. Me dijo, en las siguientes clases lo que quiero es que hables de último. O sea, básicamente ella me estaba diciendo, ¿cierto? Que ese callado que le va mejor. Y yo atendí esa tarea. Me dijo, intenta construir con base en el aporte de tus compañeros. Ese ejercicio me ayudó a mí a avanzar en la escucha, porque la escucha tiene diferentes niveles. Yo en el nivel 0, yo pensaba que escuchar era quedarse callado, al menos físicamente lo lograba, es decir, yo no emitía sonidos, pero no lograba acallar mi diálogo interno. Es decir, seguía hablando conmigo mismo y escuchándome a mí mismo en vez de escuchar las ideas de mis compañeros. Poco a poco ese ejercicio me enseñó a desarrollar. Con esa habilidad, hoy soy coach ejecutivo y una de las grandes habilidades no naturales desarrollada ha sido la escucha. Porque no solamente escuchamos los coaches, no solamente palabras, sonidos, sino también lenguaje no verbal, emociones, sentimientos, creencias, juicios. Y en el último nivel, indagamos con preguntas poderosas para buscar y hacer sentir a la otra persona qué es lo importante para ella. Aquí ya tenemos varias diferencias entre un líder y un jefe. Ambos alcanzan resultados. El tema es la forma como alcanzan los resultados. Porque un líder escucha, es empático o empática, construye confianza, maneja las emociones, ¿cierto? Crea un ambiente positivo, es humilde, promueve la colaboración y lidera con el ejemplo. Mientras que a un jefe esto le cuesta un poco más.
tiende más a escucharse a sí mismo, quizás el manejo de las emociones no es el mejor, quizás no porque explote, pero puede que no reconozca las emociones en los otros y no sepa cómo se sienten, etc. Y sobre todo porque utilizando esa creencia que del colegio me implantaron y luego con lo de yo sé hacer caso, ¿cierto? Un jefe utiliza la autoridad, mientras que un líder utiliza sus habilidades. Pero nos preguntamos, ¿cómo me convierto entonces en un líder? Probando nuevos comportamientos. Si usted reconoce alguno de estos comportamientos y dice, yo no he probado eso, o yo necesito trabajar en eso, le invito a que lo pruebe. Conocerse a ustedes mismos. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus valores? Ejercitar la delegación en esas 3 etapas que les comentaba. Trabajar en domar el ego y manejar las emociones. Desarrollar las creencias que los potencian y tratar de reprogramar las que los limitan. Rodearse de personas que sean mejores que ustedes, sin miedo a que los superen, mejor que me superen. Y aprender a escuchar. Con eso podrán ejercer el liderazgo, lo que para mí, en mis palabras, significa brillar a través de los demás, alcanzar resultados con otras personas, pero haciéndoles sentir valorados y escuchados. ¿Y tú? ¿Eres líder o jefe? Gracias.